Yo me meto en cada quilombo, muchachos. Ustedes van a ver a continuación algo que va a ser un debate económico antagónico, ¿sí? Yo los voy a ir presentando de a uno. Les voy a dar a cada uno, les voy a hacer la misma pregunta, los voy a dejar exponer 2 minutos a cada uno y les voy a dar después 1 minuto, dentro de todo, si logro controlarlos, 1 minuto de lucha libre o de diálogo, como quieran, a ver si los puedo presentar. Yo sé que después de esto van a salir por los pueblos, van a hacer un número vivo, van a hacer una compañía, pueden hacer de todo. Yo ya no voy a estar, por suerte, porque no creo que pueda soportar 2 veces esto que va a suceder aquí. Le voy a pedir al señor Guillermo Moreno que por favor que pase, que tome su lugar en el atril. Buenas noches, ¿cómo le va? Guillermo Moreno, fue secretario de Comercio, no necesita presentación. ¿Está civilizado hoy? No contesta. Bien. No estoy deprimido. ¿No está deprimido? No, yo sí, nunca no tengo lo vi retiro deprimido. espiritual, ni ninguna de esas cosas. No tiene tanta retiro espiritual. No, ninguna de esas cosas. No. En el otro rincón, en la otra silla, voy a sentar al señor a quien, a modo de puya, le dicen el patriarca ruso, porque es el líder de la Iglesia Ortodoxa Económica. Señor Javier Milei, le voy a pedir por favor que pase. Viene, el señor Milei trae libros para adoctrinarme, siempre me trae libros. Quiero que este momento quede registrado, espero que después se sigan saludando, caballeros. Pero... Muy bien. Muy bien. Lo primero que me sorprende es que estos 2 señores de pensamientos antagónicos se conocían. Se conocían. ¿Es verdad que se conocían? Es verdad, nos conocimos acá en América 24. ¿Y tenían diálogo profesional? Antes de conocernos, no. No, bien, pero se conocen. Primer detalle interesante. Yo les voy a proponer una mecánica de debate civilizada para que les voy a hacer una pregunta a uno, 2 minutitos, el otro va a comentar también, y después les doy 1 minuto para que se contradigan, se busquen los argumentos flacos uno del otro, y después pasamos a la siguiente. La primera pregunta que les voy a hacer, voy a empezar con el señor Guillermo Moreno, es ¿por qué le pasó esto al gobierno? Vale decir, ¿por qué el gobierno está en este punto donde las cifras económicas, para hacer una síntesis sencilla, la inflación pasó del 25 al 42, la desocupación pasó del 7 al 9,6 en un año, la pobreza pasó del 27 al 33 y la canasta básica pasó de 11.000 a 17.000? Señor Guillermo Moreno. Bueno, parte de esos números están bien, parte son horribles. La pobreza no fue eso. Te podés imaginar que nosotros la pobreza en el año 2006, fin del 2006, medida por la señora Cynthia Poc, que es la que la mire ahora, para evitar esa tontería sobre la intervención del INDEC y todo eso. Con eso no terminamos más, ¿sí? Claro, entonces, la misma que mide ahora la pobreza, la midió en el 2006. En el 2006, fin del 2006, la pobreza registrada por el INDEC de Cynthia Poc, la misma que ahora, dio 26,9. Del 2006 al 2015, la economía creció un 54% acumulado, nadie lo cuestionó. Dejamos la desocupación en lo que vos lo acabás de decir y un poco abajo, nadie lo cuestiona. Pusimos la asignación universal por hijo, hicimos la moratoria jubilatoria y resulta que aumentamos la pobreza. Y aparte, nos dijeron que hicimos un boom de consumo que no era sostenible, de lo cual podemos ser opinables, pero nadie discutió el boom de consumo ni nadie discute la restricción externa. Con lo cual no hay ninguna posibilidad que la pobreza la hayamos dejado en esos números. Así que el debate está todo bien, pero tengo que empezar corrigiendo el número de la pobreza. Son las cifras, ni el INDEC miente ahora, ni el INDEC mintió antes. En todo caso ahora tiene una metodología distinta para el cálculo de la pobreza. Aumentó. La pobreza, estos la duplicaron al mes de abril o mayo, de acuerdo a cuando hagas la medición, y después está creciendo alrededor de 1 punto por mes, con lo cual vas a llegar a diciembre con 18 puntos de pobreza. Sobre los 6 y Chirola que la dejamos nosotros. Que no es poco, porque son 600.000 familias, 2.400.000 personas. Sí, es lo que se veía en la nota y lo que está pasando en el conurbano. 2.400.000 personas son lo que dejamos nosotros. No es que dejamos poco, dejamos muchísimo pobreza. 6%,
son sobre 10 millones de familias, aproximadamente 600.000 familias, 2.400.000 personas, si lo multiplicás por 4, una familia tipo, prácticamente 2 provincias del Chaco completo. O sea que ¿Sonó la campana, compañero? No, está bien, pero el debate, yo lo que hago es ya sé. simplemente corregir una cifra de pobreza. ¿Por qué le pasó esto al gobierno? Bueno, Esta cifra que yo acabo de leer. desde mi punto de vista, la sensación es que cuando Macri tuvo que ordenar los jugadores, por ejemplo, puso a Messi de arquero, que es fabuloso como delantero, pero es un enano para atajar. Digo, ese caso emblemático es el caso de haber elegido a un ministro de características keynesianas como Prat Guy, que le erra en el diagnóstico. Y eso deriva en un montón de problemas. El primer problema es entender la lógica de la inflación. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, pero cuando vos emitís tiene un impacto recién 18 meses después. Si Banoli te dejó la cantidad de dinero creciendo al 48%, si la bomba de los futuros te la llevaba al 80%, ¿sí? Evidentemente vos tenías una inercia inflacionaria impresionante y además también erró en el diagnóstico del sobrante monetario. ¿Eso qué hizo? Que la inflación, gracias a la labor de Sturzenegger, va a estar en el 40% y no tenemos una hiper. O sea, ahí error grosero de parte de... O sea, ¿para vos es un mérito una inflación del 40%? Comparado a lo que hubiera sido una hiperinflación, sí. Digo, me parece un número deplorable. ¿Sabés qué? Para mí, 0 es la única inflación tolerable. Pero, más allá de eso, digamos, hay que reconocer que frente al sobrante monetario, frente a la cantidad de emisión, frente a la bomba de los futuros, hubiéramos tenido un desastre monetario que nos hubiera llevado la pobreza al 60%, digamos, caída del PBI del 6%, hubiera sido un desastre. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando vos decidís corregir precios relativos, vos estás decidiendo reasignar recursos. Eso quiere decir que va a haber sectores que van a ganar y hay sectores que van a perder. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el capital no es plastilina. Como no es plastilina, no es que vos lo destruís de un lugar y aparece instantáneamente en el otro. En la transición se crean desempleados. Y si tenés rigidez en el mercado laboral, se amplifica más, eso te aumenta la pobreza y eso es lo que hace que la gente no pueda acceder a la canasta y se multiplican los pobres. ¿Por qué el gobierno de Macri, que dijo que venía a frenar la inflación, no está pudiendo? Bueno, vos sabés que en esto tenemos pequeñas diferencias. Hay cosas de las que dijo que coincidimos perfectamente, algunas, otras naturalmente no. Estas cosas me conmueven. Una de las Me van a cosas que conmover. no coincidimos es que obviamente yo hago economía política, es lo que estudié, y entonces hay sectores sociales. Perón nos enseñó que hay una sola clase de hombres, que son los que ¿Lo que qué? los que trabajan. Ah, Perón dijo, los marxistas dicen hay 2 clases de hombres, explotadores, burguesía. Perón dijo hay una sola clase de hombres que son las que trabajan. me reprobó en peronismo 1. El presidente que tenemos no corresponde a la tipología de los hombres que trabajan. Bosteza en los actos públicos, siempre vivió de Franco. Y fui criado... Es la patria contratista. Y fue, no, porque eso hasta podían trabajar. Mal, pero podían trabajar. No. Siempre vivió de... No confunda padre con hijo. Siempre vivió de Franco, bosteza en los actos patrios, y fue criado por los Blanco Villegas. Esto implica que hay todos los hombres, hay una sola clase de hombres que trabajan, menos el presidente y su casta, que es la oligarquía. ¿La oligarquía quién es la oligarquía en la Argentina? 2 dueños de la tierra. Que desde que es chiquito, la mamá le dijo, nene, ¿cómo fue tu mamá? Si alguna vez llegás a algo, hacé tal cosa. Le dijeron, si alguna vez llegás a algo, solucionar el problema del campo. Ahora, el campo para él no es la yerba, el té, la gallina. El campo para él es trigo, maíz y soja. Llegó a hacer algo y como tenía el mandato familiar de las 1000 familias oligarcas pasado por la madre, ¿qué solucionó? Maíz, trigo y soja. ¿Qué hizo? Bajó la retención. Con eso, ¿qué generó? Generó la modificación de precios relativos, pero a favor de la clase que no trabaja, que es los oligarcas. ¿Cómo? Aumentando la comida. ¿Por qué el peronismo siempre se pelea con los oligarcas? Por el precio de la comida. Estos lo que hicieron fue aumentar exponencialmente el precio de la comida. Y ahí se tiraron un tiro en cada pie. Ahora, cuando vos aumentás el precio de la comida, después no te quejes que tenés inflación. ¿Fue un error de Macri bajar las retenciones? Desde mi punto de vista, no.
el modelo tal como estaba agotado, los precios relativos habían generado una encrucijada en la economía, digamos, había que salir del cepo de alguna manera, había que dejar que los precios se expresen, pero lo que no se podía hacer era no darle contención social a los que vos ibas a estar sometiendo a precios de los alimentos más caros. Eso vos no lo podés hacer. Vos no te podés olvidar del que tiene que morfar y vive con lo justo. ¿Cuál es el punto? Ahí te diría que el primer error es la salida del cepo. Si vos recordás, había 5 alternativas, 2 de ellas fueron desarrolladas, una fue desarrollada por mí, la otra la desarrollé con Nielsen y con Diego Giacomini, que básicamente constaba en retirar los pesos que sobraban de la economía y con eso vos liberabas el mercado. Y esto es así, digamos, o sea, yo te puedo dar un revólver, pero si no tenés las balas, no me puedes hacer nada. Hubiera sido eso hubiera tenido algunos efectos muy positivos. El primer efecto muy positivo es que el tipo de cambio no hubiera saltado, con lo cual el precio de los alimentos no hubiera saltado, no le hubieras pegado, ¿sí? Con lo cual, lo que te hubiera... pero dame un segundo. Sí. Con lo cual te hubiera sido mucho más barato contener, digamos, a los que iban a estar perjudicados por la medida. El segundo punto, que tampoco es menor, no hubieras tenido que colocar la cantidad monstruosa de LEVAX que tenemos hoy y que nos condenó a tener altas tasas de interés. Es decir, es una hipocresía de Pratt Guy criticar a Sturzenegger por las altas tasas cuando dijo, no hay problema de money overhang. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto de elementos lo que hicieron fue hundirte en una recesión. Es decir, profundizó, o sea, ¿por qué? Porque donde vos tenías que crear puestos de trabajo y nuevo capital, ahora no entra. Yo puedo no coincidir con las explicaciones de Guillermo, pero es verdad que los precios de los alimentos se dispararon al demonio. Mirá lo del aceite. Digo, el aceite se fue al 160% sin ninguna aplicación económica. Sí, hay 2 elementos que juegan ahí. Que vos sacaste las retenciones y que vos además devaluaste. Si vos hubieras hecho una salida limpiando el sobrante de pesos, no se te mueve el tipo de cambio. Vos liberás las retenciones, pero das contención a los sectores sociales y lo arreglabas por mucho menos plata. Pero explícame por qué lo de los alimentos se disparó el precio de los alimentos. Además de por la retención. retención. Fíjate por qué no tenemos tantas contradicciones. O sea, estás buscando un debate y en el fondo estamos debatiendo. Sí, por eso vinieron, porque sé que son gente civilizada. Porque él es básicamente, dentro de la cosmovisión de la economía, un neoliberal o lo que vos... Libertario. No es un oligarca. Entonces, ¿qué te dice? No, si era arquero de Chacarita. Muy bien, entonces, pero ¿qué te dice? No, pero incluso en su manera de pensar. ¿Qué es lo que te dice él? Miren, vos le preguntaste por la retención y él fue por el lado de la devaluación. ¿Está bien? Vos le preguntaste, hay que sacar la retención y él arrancó con el tema de la devaluación. Se secaba la plata, que tensaba el tipo de cambio, entonces no había... Y no le servía a la oligarquía. ¿Qué le necesitaba a la oligarquía? Una bruta devaluación y sacar las retenciones. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo eso. Si el precio, vos comprabas... pero el campo dicen que es el único sector reactivado por hoy. El campo no, lo que te acabo de decir. Que bueno, no, pero entonces seamos precisos. La pampa húmeda. Bueno, en la zona núclea, trigo, maíz y soja. Todo lo demás está fuera de juego. Atrás. Bueno, entonces, vos el precio internacional era 100. Vos tenías una retención promedio de 80 en el mercado interno, de 20, el mercado interno era 80. ¿Está bien? 0.8 sobre los 100 porque tenías 20 de retenciones. Vos, lo que antes comprabas a 80 en el mercado y en términos internacionales era 100, le metiste 60 de devaluación y encima le sacaste las retenciones. O sea que de 80 fue a 100 por las retenciones, de arriba para abajo 20, de abajo para arriba 25, eso te acordás de cuando eras tiendero, y después le metiste 60 de devaluación. Lo de 80 lo pasaste a pagar 160. ¿Qué me preguntaste por qué aumentó la comida? ¿Te parece poca explicación? Pero eso fue a los 15 días. El aceite, explícame lo del aceite. ¿Y cómo? Y si el aceite es para su precio internacional. Antes vos tenías 35 de retenciones, ahora tenés 30. Tenías una devaluación que no tenías y ahora la tenés. Esta es una pregunta para Milei. La respuesta es la misma. No, espera, no. Más lo que te subió el precio internacional, tenés el número. Te gusta la economía clásica. Explícame por qué. No, a mí yo soy clásico. Él es el clásico, yo soy austríaco. Es austríaco. Me vuelven loco. Bueno, no importa. Vos que crees en el mercado. Yo soy peronista, somos clásicos. La Argentina tiene el mayor complejo aceitero del mundo. Produce aceite a cagarse. Y aumentaron los precios. En lugar de venderlo más barato. Acá bajó la paridad de exportación. Bajó la demanda y... Pero, claro, lo que pasa es que, digo, vos arbitrás los precios. Es decir, justamente, es decir,
A ver, Rolando, vamos a hacer fácil. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Eso es lo que quiero. A ver, vos podés trabajar acá por, no sé, X plata. Pero vos no me vas a decir, me vas a bajar el sueldo. Ahora viene, no, iba a decir un número, digamos, $1.000.000. No, y soñando. viene un tipo y te dice, che, Rolando, ¿y vos te gusta trabajar acá? Y entonces te dice, che, tengo 10 palos verdes. Ya sé. Saludos, me fui a la Y mierda. bueno, a ver, si vos podés vender a 10, ¿por qué vas a vender a 5? Esa es la Es lógica. el precio Es de decir, paridad de exportación. Vos lo que tenés que evitar, para ponerlo en términos el único técnicos... que no está de acuerdo, ¿acaso vos, Rolando? Dejanos Vos lo hablar a que- vos lo Moreno y que a mí. Me tenés van a que- hacer pasar por loco, es una vos lo que combinación. tenés- el problema que tenés, que lo tiene cualquier gobierno, que el productor lo que quiere es vender al precio de paridad de exportación. Salvo que le pongas retenciones. ¿Para qué están las retenciones? Para disociar el precio externo del precio interno. Cuando vos sacás las retenciones y encima devaluás, si hubieses hecho lo que él estaba sugiriendo, que generó una astringencia monetaria para que no tuvieras las balas para ir a tensar en el mercado de cambio, y no es lo que le servía a la oligarquía. La oligarquía quería $1.16, ahora ya se está quejando porque dice que quiere 18, 20, 26, 40, 50, y encima sin retenciones, con lo cual fuiste a precio pleno en términos internacionales y una brutal devaluación. Krieger Bacena devaluó también de una manera Ministro importante. de Economía de Onganía, para los que no Pero recuerdan. puso las retenciones. Videla sacó las retenciones 4 años después. Entonces, la La discusión... Baña también. Primero vino la devaluación, después las retenciones, en el modelo Dualde. Lo puso Remes, puso las retenciones. Entonces, lo que tenemos que entender, por eso en O esto... sea que no- el problema por fundamental eso es la combinación de no las dos estás- cosas. Claro, por eso no estás encontrando sangre acá. Si vos te... Sí, yo ¿cómo- sí, me bueno, encanta viste que- que dijiste, ¿cómo sería sangre si vos me traes un economista oligarca? Pero hay muy poquito, tenés que ir a buscarlo a la sociedad rural. Pero cuando vas a la sociedad rural, el jefe de economistas de la rural, que es un empleado y es un gran economista, cuando empieza a debatir, si vos lo traes acá, en realidad se va a ir por las tarjetas, pero el modelo conceptual de él va a ser muy parecido al nuestro. O sea, yo te pregunto, ¿él podría ser presidente del Banco Central de un gobierno peronista? Perfectamente, si para nosotros la plata es neutral, el dinero es neutral. Y él tiene la misma visión, no tengo ningún inconveniente, porque los peronistas manejamos la economía del Ministerio de Economía, no del Banco Central. Cuando en nuestro gobierno se quiso utilizar el Banco Central como no se tenía que utilizar, es uno de los elementos que sentadito ahí te dije que nos equivocamos. Pero no fue error del peronismo, buscarlo por otro lado. En general, los errores que pudimos haber cometido no los buscás en la cantera del peronismo. Y en esto, en este esquema que tenés ahora, que ni siquiera es un modelo ni un programa, esto es un experimento. Este es experimento Macri. Un que después- experimento. este es un experimento, porque no tiene consistencia interna, por lo que él mismo dijo y decimos y te lo vengo diciendo desde diciembre. Este experimento, la pregunta es si tiene la posibilidad de continuar o no. O sea, ¿por qué se deprime Macri? ¿Y por qué ve que no le sale? ¿Y por qué? ¿Y tiene futuro? Y no tiene futuro. ¿No tiene futuro? No, ¿Viste? desafortunadamente no. Esto me está Voy volviendo a- loco. Esto. y me voy a ¿En qué basar- momento me retiro? Me voy a basar en tres elementos. Actividad, con su impacto en empleo. Me voy a basar en el frente fiscal y en el frente monetario. En lo que tiene que ver con el nivel de actividad, los números están viniendo verdaderamente muy mal, muy mal. Yo tengo hecho... Pero vos decís, el crecimiento de la deuda interna y la No, externa. no estoy hablando de Y el- actividad y el económica. presupuesto. Los Está hablando de números crecimiento. de producción industrial, de Nivel de construcción, actividad. digamos, nivel de Ah, sí, actividad, sí, bueno, eso sí. viene todo para abajo, ¿sí? Y viene peor de lo esperado y el año va a terminar en entre 2 y 2,5% abajo. El PBI. Exactamente. ¿Qué es lo que significa esto? Que para que vos, por ejemplo, el presupuesto tiene una hipótesis de crecimiento del PBI de 3,5 puntos. Para que vos crezcas 3%, porque la cuenta no la seguí haciendo porque es ridícula, vos necesitas que el PBI entre puntas crezca 7. Ese crecimiento vos lo viste a finales del 2009 y en el 2011, a principios del 2011. Es O decir, sea que no hay manera, ya es un con dibujo. un contexto internacional que no lo tenés hoy. Con lo cual, no hay chance de que vos puedas lograr ese número. Te diría que, mira, si llegan a cerrar con 2, es un festejo. Primer punto. Vamos al punto, digamos, que a mí me parece más delicado. Con esta evolución de lo que tiene que ver con el gasto público encaminado a querer ganar una elección, ¿sí? El déficit fiscal global va a llegar a ser 12 puntos del PBI.
12 puntos del PBI es el segundo déficit más grande desde el año 61, que es cuando se computa el déficit fiscal en serio. Es decir, el más grande fue en el Rodrigazo en el 75 con 14, la tablita con 11, 81-82, en la hiper del ¿Vos 89... coincidís con estos números? Pero cuando él habla del Rodrigazo, habla del instante. Sí, sí. Acá está hablando de una permanente. Después, digamos, lo tuviste en el 89 en 8 y la convertibilidad en 2001-2002 estalló con 7. Nosotros vamos a 12 en un contexto donde la tasa de interés en Estados Unidos está subiendo. Con lo cual va a ser difícil financiar al fisco. Si lo logra, lo va a hacer a los tiros con el Fondo Monetario. ¿Sí? Eso va a obligar que la economía tenga que ahorrar y con lo cual, dado el desajuste del sector público, vas a tener un brutal ajuste del sector privado. Ahora, fíjense qué interesante. Pese a todo este diagnóstico, vean el puntaje que se puso Mauricio Macri a sí mismo, 8. ¿Se acabó el experimento Macri? ¿Esto que llamamos a hacer el experimento Macri? Definitivamente. Antes me gustaría hacer una aclaración retomando lo que dijo el colega y el comentario que hiciste en el corte, o mientras estaban pasando el video. Me dijiste, no te creía mucho eso de la comida, y él habló sobre el déficit fiscal, que básicamente... Aclarémosle a la gente, porque yo tuve una discusión con Moreno cuando empezó el año, cuando él decía, se están metiendo con la comida, van a generar situaciones de hambre. Yo le decía, bueno, es un poco exagerado ahora decir esto. Él habla de 12 puntos de déficit fiscal en la punta del año que viene. Y hoy coincidimos los dos que estamos en 10. 9, 8. Cuando metes el fiscal, el cuasi fiscal es el que genera el Banco Central, estás en el entorno del 8, en el déficit argentino, digamos que es municipio, provincia y nación, en los tres niveles de gobierno, más el cuasi fiscal. Las LEVAC y compañía, ahí tenés 10 puntos. La pregunta es, y es un hecho absolutamente singular en la economía argentina, que con un déficit de 10 puntos del PBI, en vez de tener no solo un problema del sector externo, tenés un problema de mercado interno. ¿Por qué con el sector público gastando 50.000 millones de dólares más que la recaudación? Se están poniendo guita. A pesar de que vos retirás del mercado X cantidad y volcás en gasto público 50.000 millones más, no tenés demanda interna, como dice Lavagna. ¿Cómo era el modelo? En general, vos tenés el mercado interno volando, cuando tenés un brutal déficit fiscal, que es lo que él contó de los... y te explotaba por el sector externo, te quedabas sin dólares. Ahora tenés... ¿Qué fue lo que le pasó a ustedes? Sí, nos ha pasado. Vos tenés ahora un brutal déficit fiscal y no tenés mercado interno. ¿Cómo se explica? Digamos, lo que dice Lavagna como caracterización. No tiene mercado interno, no tiene mercado externo. Que no hay mercado externo está clarísimo. Tenés una cola de 7 horas para pasar a Chile. No necesitas ninguna explicación técnica. ¿Por qué no tenés mercado interno volando el déficit fiscal? ¿Y saben por qué? Por el precio de la comida. Porque ¿cómo funciona el mercado interno? El mercado interno son los ingresos populares, que son los salarios de los trabajadores, incluido tuyo, de todos los que trabajan, no de este, porque este vive de franco, de todos los que trabajan, más las jubilaciones y las pensiones. Eso más 8 de cada 10 personas dicen que restringieron su consumo. Esto te hace los ingresos populares. Cuando reciben el ingreso popular, separan mentalmente lo que vas a gastar en comida en el periodo hasta que vuelvas a recibir el ingreso. Mensual, quincenal o semanal, ¿está bien? Si lo que separás no te deja margen, porque aumentó brutalmente el precio de la comida, no tenés resto para gastar en el resto de los productos. Cuando no te queda resto, empiezan a cerrar los comercios minoristas, los mayoristas, la distribución y finalmente la línea de producción. Conclusión. El complemento del diagnóstico de Lavagna es que estas bestias aumentaron tanto el precio de la comida que no tienen ninguna posibilidad, si no recomponen la relación alimentos con ingresos populares, de que haya mercado interno. Por eso no tienen futuro. No tienen futuro. ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque en algún momento lo miraste con... O sea, por lo menos respetás al Banco Central. Solo al Banco Central. Desde mi punto de vista, Argentina, el gran dilema que tiene y por el cual no es competitivo tiene que ver con la escandalosa presencia del sector público dentro de la economía. Desde mi punto de vista, la competitividad tenés factores que son externos y factores domésticos. Los externos,
tasa de interés. Pero ahora esa precios presencia internacionales. del sector público es ineficiente. Bueno, por eso. No hay Entonces, duda, por eso, no hay duda. el sector externo no te ayuda. Y en el plano doméstico tenés un gasto público exageradamente alto y una brutal ineficiencia y un costo del capital, o sea, una tasa de interés derivada de esta pésima política fiscal, ¿sí?, que nos conduce a que en el 2018 estemos al borde del precipicio, y hay algunos que quieren empujarnos. Eso hace, ¿sí?, que la única forma que vos podés reconstituir la competitividad es bajando el salario real contra la productividad. Es decir, eso que te están pidiendo devaluar, lo que te está diciendo es hambrear a la gente reduciéndole el salario. El verdadero dilema de la Argentina es o bajo el gasto público o voy camino a ser un país pobre. ¿Por qué? Porque esa carga del sector público sobre la economía te exige o que tengas un nivel de productividad fenomenal, para lo cual tiene que estar volando la inversión, y la inversión no vuela porque no tenés ahorro público, porque si devalúas el ahorro se va al exterior, ¿sí? Entonces, digamos, y además no tenés respeto de derecho de propiedad, no tenés forma de hacer rentables las inversiones, con lo cual no vas a tener ganancia de productividad, lo único que te va a apuntar es a bajar el salario real. Entonces, si vos no le sacás el pie de encima a la economía por parte del sector público, este país es inviable, tiene destino el país africano. A ver, ¿tienen los planes sociales? La verdad es que yo, digamos, sirve como si fuera una herramienta únicamente transitoria y donde vos podés alinear los incentivos para que la gente salga. Esta de no te doy de comer, te enseño a pescar, ¿sí? Porque si no, digamos, no funciona. Si no, digo, lo que te trae son más pobreza. Igual, me parece que las cuestiones que tienen que ver con la demografía, me parece que es un análisis muy básico, porque en realidad cuando vos mirás los procesos de transición demográfica en todo el mundo, vos en la medida que te vas desarrollando, aumenta el costo de oportunidad de traer hijos al mundo, entonces, digamos, se van perfeccionando los métodos de fertilización, digamos, va cayendo la tasa de crecimiento de la población, digamos, esto está estudiado. Cuando vos tenés gente que está viviendo ya en las condiciones del siglo XIX, lo lógico es que te explote la cantidad de gente. O sea, digo, ya como un mecanismo por el cual tenías hijos para mantener el morfi. Es decir, si además hay un programa, no es que lo hace por el programa, tiene que ver con la lógica del retroceso cultural que estamos teniendo en algunas zonas del país. Tiene que ver con eso. Me parece que eso es muy grave. Entonces no lo podemos tratar superficialmente sin entender la lógica que vos tenés parte de la Argentina que vive en el siglo XIX, sí, los excluidos, parte en el XX, una partecita en el XXI. Entonces, es muy complejo. Entonces, hay que encontrar algunos mecanismos por los cuales vos le tenés que dar transitoriamente una contención para que pueda salir. ¿Qué dicen las encuestas sobre los planes? ¿La gente acepta los planes? ¿No? Hay mucha división ahí, ¿eh? Hay mucha gente que casi entre los que no son beneficiarios, de forma ¿no? despectiva lo desvalorizan. Vagos, te dicen. Los planes de descansar, los planes de vago, o sea, hay una profunda división ahí. Y otros sectores efectivamente excluidos del mercado laboral, sin posibilidad de acceder a estudios, sin posibilidad de acceder a sistemas de salud, entienden que es su único medio de subsistencia. Sí, hay un dato. Nosotros lo medimos a esto ahora 4, 5 meses, 6 meses. Preguntamos, como consecuencia de la inflación, ¿usted tuvo que reducir sus consumos? Mucho, nos daba 30 y pico, bastante 20 y pico, sumaba 50%. Mucho y bastante sumaba casi 50%. Pero cuando lo mirábamos por nivel socioeconómico en la clase baja, ese 50 pasaba a 75. Ahora, cuando la clase baja te dice que redujo sus consumos, considerando que el 85% del presupuesto es comida, dejó de comer. En realidad, una de dos, o come menos o come de menos calidad. Pero está hablando siempre de comida. Bueno, con lo fíjate cual el informe que social... nosotros mostramos en los comedores de barrios de pie, que dicen que, sobre todo en la zona de La Matanza, la mitad de los pibes presentan dos problemas, o bajo peso o gordos, porque sí, tuvieron que
Bueno, que Comen empezar a hidratos, comer harina. básicamente comen hidratos. Y hay un dato más, en el conurbano aumentó, en el conurbano oeste y sur, no en el norte, pero en el conurbano oeste y sur aumentó el costo es muy difícil encontrar grasa. ¿Por qué? Porque Reemplaza el aceite. reemplaza el aceite, está tan caro el aceite que la gente frita con grasa, lo cual es... Un para la retroceso salud, al siglo XIX. es un retroceso No, al pero siglo XIX. eso, para corregir nada más, en las ollas populares del peronismo siempre hay proteína, ¿eh? Los muchachos garantizan que en las ollas nuestras no hay solo hidratos, ¿eh? ¿No hay qué, perdón? No hay solo hidratos, hay una Ok. instrucción, los muchachos tienen que poner proteína. Y las proteínas están, si no andás a ver las ollas nuestras, hay proteína. La gente sin proteína ya la encontramos en el 2001, 2002. Así que en las nuestras, en las del peronismo, hay proteína. Volviendo al tema... y Planes, lo ¿qué que hacemos con están los planes? diciendo, bien. Vos imaginate que ese déficit fiscal que él correctamente está señalando está siendo financiado hoy, parte por endeudamiento externo y parte por el sector privado. El único que está haciendo ajuste es el sector privado. Claro. Estos que venían a maximizar el sector privado en contra del sector público hicieron las cosas absolutamente al revés porque son unas bestias. Ahora, ¿qué pasa? El sector privado es el que tiene la obligación de generar el empleo. Si no es empleo público, no hay ninguna otra alternativa, sea con planes, sea lo que sea. Con lo cual, están haciendo un modelo oligárquico donde el sector privado financia este déficit fiscal de los oligarcas para que ellos se la lleven toda a través del precio de los alimentos y por lo tanto te quedas sin mercado interno. ¿Cómo se resuelve esto en términos políticos? Todos contra las 1000 familias. Por eso acá no hay sangre y allá no hay sangre. Ninguno es oligarca. En la medida que son 1000 familias, ¿vos querés saber cuáles son las 1000 familias? Se murió una señora, Blaquier, el lunes. Agarrá los avisos fúnebres. Y hubo un aviso, aparte de todo lo demás, yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, una brucha fúnebre que medía 25 centímetros, más que mi cuarta. Pero ¿cómo puede ser? Nosotros no nos ponemos de acuerdo por un problema, ellos se pusieron todos de acuerdo, pero ahí tenés las 1000 familias. Son solo 1000 familias, todos contra las 1000 familias. ¿Cómo se resuelve esto? El peronismo haciendo lo que tiene que hacer, que es productos buenos, baratos y bonitos, que es lo que estaba planteando él en temas de productividad. Él te lo dice de una manera, los peronistas decimos, mire, ¿qué le decimos a la gente? Mira, hay que volver a fabricar productos buenos, baratos y bonitos. Hay que montar la productividad, no hay ninguna duda. ¿Quién se tiene que llevar el beneficio del aumento de la productividad? Hay dos opciones. O lo repartís, lo cual implicaría que perdimos el debate con los marxistas porque aumentamos la plusvalía relativa. Después llamás a alguno de los nuestros y te lo explica bien lo que es. O se la llevan los trabajadores. El 100% del aumento de productividad se lo tienen que llevar los trabajadores. Eso solo lo puede hacer el peronismo. Por eso somos el futuro. Somos el futuro porque somos lo que podemos hacer, productos buenos, baratos y bonitos. Y somos el futuro porque hace 4 años atrás que empezamos a hacer la Administración de Comercio Exterior, que cuando nos decían que éramos los antiguos, ahora el que ganó en Estados Unidos va a hacer las políticas. En ese aspecto que hacíamos nosotros. Sí. Somos el futuro. Este quería, Sí, es cierto, termino y es los dejo. es verdad. Este quería hacer un túnel, atravesar los Andes, aprovechar la trocha angosta del Belgrano de acá, la trocha angosta de los chilenos y salir para el Pacífico, por el famoso Acuerdo del Pacífico. El que fue el mentor del Acuerdo del Pacífico, que fue el gobierno norteamericano, el futuro dice me retiro. Con lo cual ahí se deprimió, se quedó sin futuro. ¿Qué era el futuro? Administrar el comercio exterior. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el gobierno peronista. ¿Qué es el futuro? El peronismo. ¿Quién va a ganar las elecciones? O sea, Él te divide. ¿le gusta Trump? Él te divide, en el aspecto de administración del comercio no hay duda. Él te divide entre Massa y Cristina. Y yo digo, muchachos, si nos juntamos el peronismo, ¿estamos en el 60 o en el 70? Sí, seguro, eso es ¿En cuánto? histórico. No, Es pero teórico. Por permítame supuesto, hacer por una supuesto, pregunta. si hubiera Si nos una interna si no jun- peronista, si eso hay no una va a pasar. mesa, Quinta, Guillermo. hay una, los peronistas somos bravos. Hay una mesa. Nos sentamos todos en la mesa y elegimos lo que consideramos que son los mejores candidatos. ¿Cuántos sacamos? ¿60 o 70% la provincia? 60% total país. El No, peronismo siempre... provincia. 60%. Sí, De después piso, Tomás también. de piso, 65%. porque encima, siendo el futuro, ya tenés 10 puntos porque caballo ganador se lleva 10. Por lo tanto, nos unimos y estamos en el 70. Después se matan gobernando. No, lo ponemos él en el presidente del Banco Central y está bien. listo. Yo te ¿Por qué firmo sigue habiendo 60, fuga de Guillermo, capital? ¿eh? Sí, ¿qué?
Yo te firmo 60, no 70. Bueno, pero bueno, bueno, ahí está te bien. bajó, te Yo están te negociando un compro. 10. 60-40. Le ganamos por el ¿Por qué 50%. sigue siendo negocio sacar la guita del país? Bueno, porque ahí hay... Porque era durante el kirchnerismo y ahora también. No, igual quiero ir sobre un punto que levantó Moreno y que, digamos, que vale para los libertarios también. O sea, los libertarios consideran que los factores reciben el valor de su producto marginal. Es decir, quiere decir que el trabajador se va a llevar en función de lo que trabaja y en función de lo bueno que es el producto sirviendo al prójimo. O sea que es un sistema justo también el libertario. O sea, no es que se queda con nada de nadie. Reparte acorde a cómo satisfaces al prójimo y acorde a lo productivo que sos. Sí, con Y esa- una pequeña pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en ese modelo no hay oligarquía. No hay retribución al título de propiedad. Este modelo retribuye al título de propiedad por encima de cualquiera. Nosotros no lo retribuimos porque somos clásicos. Él tampoco. Entonces los dos tenemos un problema, que son las familias oligarcas. Y lo podemos Que resolver lo de llaman los manera empresarios. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, lo que vos estás viendo... conjunta. Por un lado que me dio la razón, ¿eh? No lo va a reconocer. Lo que vos estás viendo es que los dólares que entran para... A ver, cuando vos haces un proceso de estabilización, ¿sí? Frente a una estanflación, como es el caso de Argentina, que vos necesitabas política fiscal activa, pero para expandir la oferta, y política monetaria restrictiva, como la política fiscal no hizo su trabajo, vos tenés una tasa de interés demasiado alta, te ingresan fondos en el propio proceso y te aprecia la moneda. Entonces vos tenés fondos entrando para tomar esa especulación y por otro lado tenés gente huyendo del dinero, este es el dato importante, hoy ya está cayendo la demanda de dinero, ¿sí? Y fíjate, no lo que fue esta última licitación, sino que fue la licitación anterior, entraron 7.000 millones de dólares al sistema. El Banco Central chupó casi 30.000 millones de pesos. Y en ese contexto, aún así, la demanda de dinero se cayó tanto que el precio del dólar subió. ¿Qué quiere decir? 12.000 millones de dólares de fuga de capitales. Claro, exactamente, está fugando a un ritmo de 1.000 millones. Pero lo que yo creo es que, dado el deterioro de la economía, dado la sucesión impresionante de errores del gobierno, se limó la confianza, aumentaron las expectativas de inflación. Los que están adentro ya la conocen esta historia. Vos sabés que va el Titanic contra el iceberg. Y vos sabés que siempre se hundió el Titanic, que nunca le ganó el iceberg. Acá tenés uno loco que dice, dale, dale que lo volteamos, dale que lo volteamos. ¿Y sabés lo que va a pasar, Rolando? Va a ganar el iceberg. Y los argentinos eso ya lo sabemos. Entonces, ¿sabés cómo se llama, digamos, el botecito? Dólares. ¿Y qué sabe que compra la gente? Dólares. Y ahí tenés la fuga. Y en ese ¿Y en el esquema, Iber? y en ese No, esquema. el Iber está, ellos nosotros le le vamos a pegar apuntaron. solo. Lo que pasa es que estos tienen 3 etapas. Siempre son iguales, porque aparte vos los conocés y son un tipo de barrio. Cuando llegaron al gobierno, durante 9 meses, son los cancheros del barrio. Y entonces los tipos tienen la mejor pincha, la mejor emea, los tipos se la saben todas. De repente pasan a la segunda etapa, post-Trump. Se deprimen. ¿Qué pasa cuando se deprimen? Y se encierran en el cuarto. No se encierran, cierran la puerta, porque siempre tiene que haber alguien a salvarlo. Entonces, nosotros cuando íbamos al cuarto se poníamos que llave. Entonces dice la madre, dice, che, ¿qué pasa con el nene? No, está en su cuarto. La mamá pasa cerca pensando que está con alguna chica, que yo hasta que no siente ruido. No siente ruido, acerca la vez, no pasa nada, ¿qué pasa? Abre la puerta despacito y lo ve al nene en posición fetal. Uy, dice, nene, ¿qué te pasa? Se sienta en la cama y le empieza a rascar la cabeza. El nene le dice, uy, lo que pasa, mamá, que estoy deprimido, las cosas no me salen. Y la mamá, ¿qué le dice? Que lo quiere mucho. Nene, no te aflijas, vos sos perfecto, el problema no es tuyo, el problema son los otros. Porque como es un pueblo lleno de vagos que no trabajan, el problema no sos vos. Entonces ellos, como están convencidos que el problema no son ellos, piensan que por primera vez van a hundir el iceberg. Ellos le apuntaron al iceberg y le dicen, ahora lo hundimos. ¿Por qué? Porque soy el hijo de la oligarca. Te Y sabotea, se lleva todo. el debate. Hasta me usan los ejemplos. No, si este Entonces, ya lo es bueno el ya lo ejemplo, usamos, ¿no? lo usamos. Vamos, gracias. Te lo complementé con un análisis psicológico para que. Gracias. Te complementé por qué le apuntaron al iceberg. Yo quiero, Estas son quiero unas agregar bestias. algo que creo que complementa el proyecto, o aparentemente complementa el proyecto, o por lo menos genera sospechas. Este último decreto por el cual los familiares
de los funcionarios pueden blanquear dinero, lo cual primero es un disparate constitucional porque vos no podés modificar una ley con un decreto simple. Sí, tardaron un día en clavarle un pedido de una denuncia Sí. penal. Segundo, es un disparate político porque le obliga a Lilita Carrió y los radicales a decir todo lo que Lilita dijeron. calladita, ¿eh? Hasta Sí, ahora... pero no se lo puede comer Lilita porque es suicidarse. Y por último, ¿por qué queremos que los familiares sí puedan blanquear? Hay A un mí me papá que genera- se llama ¿Qué querés Franco, que te ¿te diga? A mí suena? me genera sospecha eso. ¿Qué querés que te diga? Sí, hay un papá que se llama Franco que tiene unos problemas, se llaman Panama Papers. Puede ser papá también. Si fuese Sí, un pero hasta problema. ahora se le ha perdonado, ¿eh? Se le ha perdonado Claro, todo. sí, yo lo decía al La minuto sociedad le ha perdonado a los Panama Papers, le ha perdonado una serie de dificultades que tuvo y que parecía el miembro en medio de la campaña, que Niembro, parecía lo de que... Niembro fue bravo, Y la sociedad, o buena parte de la sociedad, prefiere mirar para otro lado. Una parte, ¿no? Un poco, una Es parte. que la necesidad de que no salga mal también, Una ¿no? parte, sí, también eso hoy, hay gente que dice, mejor cuidémoslo porque vienen los populistas, como se dice ahora. Ahora viene el Cuba y creo que la campaña se va a estructurar en torno a Que no vuelva. nosotros o ellos, o el caos, o vuelve el pasado. Entonces me parece que ahí vamos a tener una campaña muy virulenta en ese sentido. ¿En tu barrio cuánto sale un budín, un pan dulce? Y no sé, 25 pesos, 30 pesos. Más también. Un budín. Sí, más Sí, como también. barato. Barato, barato. En Palermo ni te cuento cuánto sale un budín, no lo vamos a buscar. Bueno, garrapiñadas. Garrapiñada tenemos 6 pesos. Como para ir armando una canastita. Ya vamos a hacer el total, ¿no? De los 9 productos, pero hasta ahora, la verdad que llevamos gastados, si hago la cuenta, poco y nada. Vamos a la bebida. Tenemos una caja de sidra con 6 unidades, 100 pesos. La caja de sidra, 100 pesos. Así es, Que nos da más o menos un total de 16 pesos por sidra, más o menos. más o menos. Bueno, vamos ya vamos a pasar a la otra bebida, pero pionono, para hacerlo con un poquito de dulce de leche o con alguna cosa salada. Así es, pionono tenemos dulce y salado, 16 pesos, pionono. Pionono 16, vamos a la bebida, ananá fish y fresa, 25 pesos. cada una. 150 pesos la caja. Bueno, Ese. y lo último para el postre, ¿no? Para el final, para lo fresco. Bueno, acá tenemos por si no quiere la dama de casa laburar mucho, tenemos cóctel 25 pesos o un durazno 25 pesos. también. Ensalada de fruta o durazno, 25 pesos la lata. Así es. ¿En cuánto nos quedaría la canasta entonces? Pan dulce 20, budín 12, garrapiñada 6, sidra 16, pionono 16, ananafis 25, fresa 25, ensalada de fruta 25, al igual que la lata de durazno. Nos da un total de 170 pesos por 9 productos. Magli, queda muy poquito para la fiesta, cada vez menos. ¿La gente empieza a comprar para frizar? Sí, ya tengo varios clientes que ya van llevando de a poquito, matambre, peseto, para ir frizando. Bueno, hablemos de precios y de cuál es la promo del mes en el Mercado Central. Y mira, la promo del mes es el asado, que está a 55 pesos el kilo, y después el vacío está a 84 pesos el kilo. O sea que si vienen ahora, antes que termine el mes, se van a llevar ese precio. Totalmente, queda ese precio todo el mes. Bueno, ¿y qué es lo que más se lleva aparte, digo, del asado y el vacío? Y bueno, el matambre, el kilo está a 109, el peseto 112 y siempre hay. De la carne pasamos al pollo, el cerdo y por qué no también la pavita, hablando de Navidad. ¿La gente empieza a comprar anticipadamente? Sí, está comprando, de a poco están comprando. No mucho, pero están comprando bastante. dentro de todo. Algunos por las dudas están frizando, compran por el precio. Sí, están frizando. ¿Aumentará de acá a fin de año o no? Y esperemos que no. Por ahora no está así, todo igual. Por la demanda a veces por ahí un poquito sube. Claro. Sí, sube un poquito, pero vuelve a bajar de vuelta, ¿no? ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Cómo? Bueno, hoy tenés el kilo de costillita, el kilo te sale 80 pesos. Costillita de cerdo, típico de Navidad, 80 el kilo. 80 el kilo. Al lado que tenemos pollo de campo, Tenés pollo de campo, patimuslo, 30 pesos el kilo. O si no tenés patimuslo de pavo, 43 el kilo. la gente lleva pavita, digamos, es... Se está llevando porque, mucho. digo, uno es más habitual del pollo, por ahí, o del cerdo, la carne, pero la pavita se lleva. Se está haciendo conocida acá, vendemos mucho, entre todo se vende mucho. ¿Hay problemas realmente en los bolsillos populares hoy por hoy que no están cerrando las cuentas? Sí, a ver, hay problemas. Primero porque el poder adquisitivo de la gente cayó alrededor de un 10% en lo que va del año, por lo cual indefectiblemente hay Claro. problemas en el... 10% parece poco. No, pero fue un 10% de los empleos
que están en blanco en la economía, ¿no? Por supuesto que la gente, el 35% de la gente que está al margen de la ley, fuera de cualquier tipo de protección del Estado, por supuesto que ha perdido más, incluso es muy difícil medirlo en términos reales, pero por supuesto que la gente ha visto resentido su bolsillo. ¿Vos ves un fin de año caliente? A ver, yo lo que veo es que, y quiero ir por el tema de la nota, digamos, y que te diría que este gobierno está reprobado. Digo, al margen de que este gobierno es un gobierno estatista, no es un gobierno... No, por favor. No lo ensucies con la palabra liberal ni de neo, que no hay ni neoliberalismo. Re liberal, A el ver, problema es que no pueden. No, esto no es liberalismo seguro. O sea, si no, digamos, podemos discutirlo. A ver, este gobierno aumentó la inflación, hizo caer el PBI, aumentó el desempleo, cayó el salario real, aumentó el déficit fiscal, aumentó los pobres, sí, aumentó la deuda. Son todos datos malos. Y todo lo que tiene que ver con ¿Puede la corregir? cuestión... Suponete que a vos te dijeran, bueno, a ver, te escuchamos, vos que rompes tanto los huevos, vení, ¿qué harías? Sí, se puede A él no, corregir. porque no lo van a llamar. Pero poné que te llamen a vos. No, ¿Puede digo, corregir? Sí, vos lo podés corregir. Sin cambiar de gobierno. A ver, vamos a... Dentro de su propia lógica. Yo lo voy a poner en estos términos, vamos a hablar en serio. A ver, si este gobierno no cambia, se va a pegar la piña. Digo, así de fácil. Dejémonos de joder. Sí, y va a sufrir mucha gente. Con lo cual, lo que tiene que entender Macri, que si quiere hacer algo en serio, se tiene que poner el traje de Pellegrini. ¿Sí? Y agarrar y enfrentar la crisis. Y decir, miren, muchachos, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer es volver a poner al país en orden de acá a cuando me voy. Y después de esto, digo, no te queda otra que irte. Digo, Pellegrini, el día que se fue, ¿sí? Salió con la galera, le dijeron, ¿lo llevamos hasta su casa? No, me voy caminando. Le dije, pero mira que hay gente. Y se calzó la galera, bajó las escalinatas del Congreso y lo insultaron de arriba abajo. Pero después sentó las bases para el crecimiento que nos convirtió en la quinta potencia mundial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay chances de hacerlo? Sí. Hay chances de racionalizar el fisco. Hay formas de hacerlo, ¿sí? Y hay formas de que vos puedas ir consiguiendo el financiamiento, porque también lo que hay que entender es que vos no podés salir de una solución estatista a una solución libertaria de forma instantánea, porque la estructura de capital no te lo aguanta y dejás un ejército desocupado. No podés hacerlo, digamos, instantáneo. Lo que sí vos tenés que hacer, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas, digo, ese subsidio hay que eliminarlo de cuajo. ¿Por qué? Porque era algo que pagaban los más vulnerables y beneficiaban a los que más tenían. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Lo hizo todo mal, porque vos podrías, por ejemplo, haber extendido los plazos de las concesiones, podrías haber reprogramado las inversiones, podrías haber aumentado el endeudamiento, podrías haber dado garantías, y eso te hubiera permitido hacer que los precios suban gradualmente. ¿Qué quiere decir? Ponías el contrato en shock, podías hacer viables las empresas, si tenían déficit de caja, conseguían la deuda porque ahora era un negocio viable, o si no venía alguien de afuera y ponía la plata. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, te eliminabas 4 puntos del PBI. Además, ya te digo, por ejemplo, el tema del subsidio a los petroleros, nada, cero. ¿Sabes lo que hago? Me siento con los muchachos y digo, a ver, ¿cuánto le debo? Tanto. Te pongo la plata y te doy un bono y se acabó. Las señales de precios son sagrados. Metete con mi vieja, pero no con... Pará, dame un segundo. Sí. Vos fíjate esto, con el tema que discutíamos, que recién hablábamos con Moreno. Él estaba a favor de las retenciones, yo no, pero creando una malla de contención social. Es decir, lo que él, digamos, ¿por qué? Porque para mí los precios son sagrados. Entonces, lo que él ponía de retenciones es en el fondo, digamos, el costo fiscal que yo estaba dispuesto a asumir para dar la contención social. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque para mí lo que rige a la economía son los precios. Y ahí todos los agentes se me coordinan. Cuando vos haces un plan de racionalización fiscal y la gente lo nota, con la destrucción de capital que hubo acá, los retornos son enormes y te llueven las inversiones, pero necesitas sacar a los estatistas y poner gente que piense en serio y que sepa que el cáncer de este país es el déficit fiscal. Suponete que a Macri le da un ataque de peronismo y te llama y te consulta. ¿Qué debería hacer? Lo primero, dejar de ir al psicólogo, porque no le da resultado. Después ponerse a trabajar. Y después pero no, vamos a una medida concreta, vamos. Bueno, lo primero que tiene que hacer es entender que hay dos vectores de competitividad en la Argentina. Es el precio de los alimentos y el precio de la energía. ¿Está bien? Esta es una economía subóptima que vos la llevás al óptimo en la medida en que hay dos precios, dos elementos que tenés que regular.
en esto, por eso yo lo pongo a él en el Banco Central, pero no le doy el manejo del Ministerio de Economía. Lo que tenés Está que bien, ordenar... está bien. Te mandó al Banco Central. Lo que Sabe tenemos... que le hago la inflación cero. No, y a mí no me molesta, para eso lo quiero. Se ha formado Yo un no gabinete, tengo, chicos. yo no tengo Se ha ningún formado un inconveniente. gabinete. Ahora, hay dos precios, que es la energía y los alimentos, que son los elementos que tenemos que ordenar porque son los que generan la competitividad del resto de la economía, y con competitividad en la economía vos podés generar trabajo. El kirchnerismo agarró el bizcachazo con el precio sostén al petróleo, me parece. Pará por un poquito, ya vamos a llegar. Hay dos elementos macroeconómicos indispensables que tienen que ver con el ABC del modelo peronista, incluido el de los últimos 12 años, que es el superávit fiscal y el superávit comercial. Nosotros somos los que empezamos a hablar de superávit gemelos. Hasta que nosotros llegamos al gobierno se hablaba de déficit gemelos. Lo que estaba estudiando la economía, los déficits gemelos. Nosotros instalamos los superávit gemelos. Pero duró poco. No, ¿cómo poco? En los 3 años de Néstor. No, recién tuvimos el primer déficit fiscal en el 2009, producto de la crisis. No, eso no es así, de ninguna manera. Y superávit comercial, les guste o no nos guste, nos fuimos con superávit comercial. Entonces, no hay ninguna duda que macroeconómicamente tenés que ir a superávit fiscal y tenés que ir a superávit comercial. ¿Por qué le doy el Banco Central? Porque si yo tengo superávit fiscal, él es neutro. Lo que me tiene que garantizar es la cantidad de dinero, que me aumente la cantidad de dinero, en tanto y en cuanto hacemos crecer la economía. Con lo cual, alineo las tasas de interés nacional, en pesos con la tasa de interés en dólares y resuelvo el tema de indiferencia de un pueblo que se acostumbró a tener los precios de mediano plazo, esto es de inversión en dólares, y los del gasto corriente en pesos. El kilo de pan, ¿cuánto está? 30 pesos. ¿Cuánto está tu auto? 20.000 dólares. ¿Viste? Esto es una cosa muy especial del pueblo argentino. El mediano y largo plazo en dólares, corto plazo en pesos. ¿Cómo alineo las dos curvas? Teniendo la tasa de interés alineada en pesos y en dólares. ¿Cómo consigo eso? Alineando la inflación doméstica con la inflación internacional. Cuando nos empezamos a desalinear, que fue durante el año 2005, es que tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio. Obviamente hicimos virtud de un defecto, se nos empezaron a desalinear. Cuando se nos desalinearon los precios locales con los internacionales, producto de la revolución energética norteamericana, cosa que también hablamos hace mucho tiempo, tuvimos que salir al Ministerio del Comercio Exterior. Ahora, eso que hicimos hace 4 años, hoy se está instalando en aquel país que produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Si esto lo sabemos hacer los peronistas, y encima, porque sabes que somos así, nos vamos a juntar, el futuro es peronista. Yo no sé a qué llaman populista, el futuro es peronista. El futuro es peronista con Milei en el Banco Central. Pero sí, ¿qué problema hay? No, me parece que estamos en un circuito bastante cerrado que responde a concepciones que no dejan de ser ni ortodoxas ni monetaristas. Me parece que la Argentina si no se replantea su sendero industrial o semi-industrial, que es el que la caracterizó hasta mediados de la década de los 70, y que justamente en ocasión del golpe militar y la dictadura empieza un proceso claramente desindustrializador, está ahí sí perdida. Y no fue solamente la dictadura. Tuvimos una etapa agresiva en contra del andamiaje industrial de la Argentina con la dictadura y luego completada con el menemismo, que además se complementó con la destrucción del Estado. Acá se dice alegremente lo mismo que se decía antes de la década menemista, cuando fue el menemismo el que agarró la masa y demolió al Estado. Reforma 1, reforma 2, con las privatizaciones, la racionalización, el achicamiento, la descentralización de todo lo que pudo descentralizar el Estado, mandándolo a las provincias sin los correspondientes recursos, no solamente financieros, sino humanos. Es decir, estamos viviendo la reedición de una película que, la verdad, ya se ha cumplido, o mejor dicho, se ha llevado muchas víctimas a la Argentina. Nada, salvo vender las acciones del ANSES. ¿Cómo? Salvo empezar a vender las acciones del ANSES, no privatizó nada por ahora más. ¿Quién? Macri. No, pero digamos, la Argentina está bastante privatizada, salvo algunas cosas que no pudieron seguir caminando, digamos, como fue el tema de Correos o algunas otras empresas que se privatizaron que no pudieron funcionar. Lo concreto que acá hubo un proceso realmente privatizador y desestatizador. Es increíble. No sé si el señor Milei está de acuerdo. Seguramente no lo va a reconocer. Pero la década menemista, si tuvo un signo fue ese. Pasamos de una matriz, si queremos estadocéntrica, a una matriz mercadocéntrica. Y quiero decir una cosita más, con esto termino. El kirchnerismo no revirtió esto, no lo revirtió.
Superávit gemelo sobre la base de, digamos, el precio de los commodities y el viento de cola durante años. El kirchnerismo se perdió la oportunidad histórica de reindustrializar este país con la oportunidad que le daba, digamos, el mercado internacional y el superávit gemelo. Eso se lo dejó de lado y hoy que estamos pagando ese error y esa deuda. No, digamos, lamento tener que disentir, pero los datos mandan y Argentina viene... Mirá, antes de que Argentina era el quinto país del mundo en torno a la década del 40 y cuando llegamos previo a la crisis del Rodrigazo ya estábamos en el lugar 28, o sea que el proceso ya venía para atrás. Argentina ya había perdido mucho contra el PBI per cápita de Estados Unidos. Nosotros teníamos 97% de PBI per cápita respecto de Estados Unidos, hoy tenemos 15%. Y por otro lado, si vos agarrás los últimos 40 años, el peso del Estado en la economía argentina era 20%. Hoy es 48%. Digo, los datos hablan solos, o sea, estamos agobiados de Estado. Es decir, esta economía está excedida de Estado. El que está en blanco, la verdadera presión que soporta ronda en el orden del 67%. ¿Estamos agobiados de Estado? No, primero, con respeto, pero es un debate. Obviamente no voy a coincidir con el colega. Lo que aconteció en la década ganada, sin ninguna duda, nosotros reindustrializamos el país. Lo que pasa es que por un esquema estadístico, tomes base 93 o tomes base 2004, y al haber aumentado tanto la producción agropecuaria en nuestra administración, el porcentaje de la industria en el PBI es como que te quedó relativamente pequeño, hablando del 20%. Frente al boom agropecuario. Pero no es que no industrialices. Si vos tomaras la estructura económica con los precios del 80, no los del 93 y mucho menos los del 2004, que es como se calcula, te daría el impacto contundente de la industrialización. Por eso ahora la tasa de desocupación que estás teniendo es producto del desempleo en el sector manufacturero. No es que vos tenías a la UIA diciendo, tenías a la UIA, pero no tenías a la UIA diciendo, no hay una política proindustrial. En nuestra década hubo una ahora política sí están empezando a putear, ¿eh? Ahora, no hay ninguna posibilidad de industrializar la Argentina con déficit fiscal, porque es una economía bimonetaria. Claro. Entonces hay que entender, lamentablemente, que el pueblo argentino, no solo los inversores calificados, desde la década del 60, que cuando tienen un problema de estabilidad en términos inflacionarios, la reserva de valor pasa a ser el dólar. Esa ya es una Entonces decisión. Cavallo tenía razón. No tenía razón Cavallo. La que no tenía razón era en el Banco Central cuando hicimos, porque cuando vos disparás el monstruo y el monstruo se despierta, el que tenía razón era Kirchner, cuando decía, no nos metamos. Ese es un tema que lo dejamos transitar. Y te lo expliqué antes, cuando recreamos la Secretaría de Comercio es para bajar la tasa de inflación en términos internacionales para que se alineen las tasas de interés real en términos de peso y el dólar, y vos hacés la curva de indiferencia entre una moneda y otra y gastás lo que tenés encanutado. Cuando esto se te desordena, te genera un proceso al inverso, porque lo que vos hacés con los pesos, que es lo que empieza a pasar ahora, es disparar contra el dólar, y eso es irreversible. Ahora, para ajustar, sin ninguna duda, la tasa de interés local a la tasa de interés internacional y por lo tanto las tasas de inflación, ¿por qué le dejo el Banco Central? Porque es neutro. Lo que tengo que tener es superávit fiscal. Yo con superávit fiscal te garantizo que no tenés inflación, que fue lo que nos pasó, o los desajustes que podés hacerlo con la Administración de Comercio. Pero para eso tenés que jugar en el margen. ¿Qué pasa con...? Sí. Quiero hacer una nota. Es muy importante lo que acaba de señalar el doctor Moreno respecto al rol del superávit fiscal. Te lo voy a explicar por el método del absurdo. Es decir, voy a ir por la opuesta. Si vos haces déficit fiscal, lo tenés que financiar, de alguna manera se financia. Si lo financiás con impuesto, le quitás poder de compra a la gente, destruís puestos de trabajo y perdés productividad por la productividad relativa del sector privado versus el sector público. Suponete que inventás la magia del endeudamiento externo, te entra la plata de afuera, te aprecia la moneda, destrozás el sector transable. Lo haces con inflación,
¿sí? Emisión monetaria, la haces con inflación, destrozás puestos de trabajo, ¿sí? En los sectores que abastecen el consumo popular. Si lo haces con deuda interna, te sube la tasa de interés, te revienta a todos los que están Esto es tan apalancados. sencillo como que uno no puede gastar más plata de la que gana. Bien, exacto, ese es el punto. Entonces, ¿cuál es? Lo que hace el déficit fiscal, te termina apreciando la moneda, eso es lo que te revienta la competitividad y te fuerza a devaluar, y cuando vos devaluás, el precio de los alimentos se te va a las nubes y mandaste un montón de gente a la pobreza. Ese es el punto. Entonces, el verdadero trade-off es sector público, pobreza. Achicar el sector público, vas a ver cómo vas a tener una economía competitiva y con un montón de gente que va a emerger. ¿Qué postales vieron ustedes que los hayan llamado la atención de restricción de gastos en consumidores? No, a ver, perdón. No, lo que es muy claro, primero en los supermercados, que la segunda y tercera marca se consumen mucho más que antes. Claro. Hay muchas menos ofertas y se nota mucho menos gente y mucho más compra para el consumo diario, ¿no? De hecho, bajó o sea, mucho lo que se dice el consumo de apuchitos. Exacto, exacto. Eso a la larga termina siendo que gastas más, ¿o no? Sí, claro, pero es una economía de supervivencia. Si la gente cuando tiene menos ingresos, cuanto menor es el ingreso, menos planificado es la compra. Obvio. O sea, y más pierde. Seguro, claro. Muchachos, muchas gracias por venir. No, vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos.